Buenos días, mis niños. Dios los bendiga. Hoy lunes 18 de mayo les voy a explicar diagrama de barras y pictograma. Ya ustedes van a saber cuál va a ser la diferencia de lo que es un diagrama de barras y lo que es un pictograma. Esos son gráficos que se representan a través de una tabla de datos. Lo que observan ustedes aquí es una tabla de datos donde yo hice la tabla de datos de los útiles escolares. Entonces, aquí están los útiles escolares y los números de útiles escolares. ¿Qué útiles escolares observan ustedes aquí? Ustedes observan un lápiz, cuadernos y un sacapunta. Entonces, en este cuadro, en el primer cuadro, son los útiles escolares, los objetos, los animales, las frutas, las personas. Se coloca en el primer cuadro. Y en el segundo cuadro es el número escolares, los números de útiles escolares vendidos, que también es la frecuencia. En el segundo cuadro se utilizan los números. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que aquí hay 6 lápices, 10 cuadernos y 8 sacapuntas. ¿Cuál es el total de los útiles escolares? Si sumamos aquí, nos da 24 útiles escolares. Ahora, vamos a representar esta tabla de datos en un diagrama de barras. Entonces, aquí tengo mi tabla de datos. Debo utilizar una regla, un lápiz y un borrador. Entonces, y colores. También vamos a utilizar colores. Ahora, observen aquí. Aquí voy a construir un diagrama de barra para que ustedes observen cómo construirlo. Primero se debe trazar una línea horizontal y una línea vertical. Entonces, eso lo hacen ustedes en su cuaderno y le queda mejor. Pero observen, una línea horizontal, en la línea horizontal voy a colocar los útiles escolares. Útiles escolares. Se coloca en la línea horizontal. Y en la línea de vertical voy a colocar la frecuencia, que son los números. Observen, cuando los números sean números pares, yo voy a hacer los números de 2 en 2. Y cuando sean impares, de 1 en 1. En este caso, el 6, el 10 y el 8 son números pares. Entonces yo lo voy a hacer de 2 en 2. Entonces, ustedes van a agarrar su regla y voy a hacerlo de 2 en 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1 y 2. 6, 8, 10, ¿verdad? Entonces, de este lado voy a colocar los números de aquí de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y 10. Recuerden que cuando estamos en números pares, lo hacemos de 2 en 2. Y de este lado, ¿cuántos útiles escolares son? 3. 1, 2 y 3. Es importante que ustedes sepan que las diagramas de barra deben ser, las barras, diagramas de barras son rectángulos, que se realizan y deben ser del mismo tamaño, y las barras deben estar separadas, porque no podemos hacer las barras unidas. Entonces, aquí me indica en la tabla de datos que mi primer útiles escolares son lápices. Lo debo colocar aquí, lápiz. La segunda es cuaderno. Y la tercera el tercer útil escolar es sacapunta. Ahora, vamos a hacer el primer diagrama de barra. ¿Cuántos lápices son? 6. Debemos llegar hasta el número 6.
Entonces, trazamos aquí unas rayitas. Entonces, voy a hacer mi barra, ¿verdad? Como yo les dije, vamos a hacerla de 1 centímetro la barra. Trazo mi barra. Aquí, esta es mi primera barra, que son rectángulos. Ahora voy a hacer la segunda barra, que es el cuaderno. ¿Cuántos cuadernos son? 10. Llego hasta el número 10. Entonces, trazo mi barra. Mido que sea de 1 centímetro. Y vean que están separadas, las barras no las podemos unir, entonces las debemos separar. Ahora voy con el sacapunta. El sacapunta, son 8 sacapuntas. Aquí está el número 8, trazo mi barra. Mido 1 centímetro porque las barras deben ser iguales. Y aquí tengo mi diagrama de barra. 6 lápices, 10 cuadernos y 8 sacapuntas. Ahora, estas barras deben estar coloreadas. Aquí, ¿de qué colores son los lápices amarillos? Yo la coloreo amarillo. ¿De qué colores son el cuaderno? Que yo lo coloreé aquí, azul, la coloreo de azul. ¿Y de qué color es el sacapunta? En este caso sería gris, pero no tenía gris, lo coloreé marrón, entonces lo coloreo marrón. Y me queda así. Vean cómo me quedó el diagrama de barra. Entonces trazamos rectángulos separados. Entonces, ya una vez coloreado, me voy al pictograma. ¿Qué es el pictograma? El pictograma son gráficos, pero con dibujos. En el diagrama de barras yo hice barras y en el pictograma voy a hacer dibujos. ¿Qué dibujo? Esto que están aquí. Entonces, hago el mismo procedimiento. Trazo mi línea horizontal, que es donde van los útiles escolares, y trazo mi línea vertical, que es donde van el número de útiles escolares. Aquí voy a medir de 12, ustedes miden de 2 centímetros. Entonces, 2 de 2 en 2, porque son números pares. 4, 6, 8 y 10. Y aquí coloco 1, 2 y 3 porque son útiles escolares. Entonces coloco lo mismo, útiles escolares. Y aquí sería la frecuencia, que son los números de útiles escolares vendidos. Ahora, yo aquí hago barras. Entonces yo voy a hacer dibujos. ¿Cuántos? Aquí me dice la primera tabla de datos que me dice que son lápices, 6 lápices. Yo voy a llegar aquí hasta el 6. No es necesariamente que hagan 6 lápices, sino que pueden hacer unos lápices, pero que le llegue hasta aquí. No se deben pasar. Yo se lo voy a hacer bien feíto, pero ustedes lo van a hacer bien bonitos en su casa, por la falta de tiempo y para que el video no sea tan largo. Entonces, hago mis lápices. Entonces, me debe llegar hasta la línea, hasta aquí, ¿verdad? Entonces, llegué hasta aquí, 6 lápices. Ustedes lo pueden hacer 6 lápices, pero no es necesariamente. Lo importante es que deben llegar hasta la línea. Ahora viene aquí lápices, viene ahora cuadernos y sacapunta.
Ahora, vienen los cuadernos. Los cuadernos deben llegar hasta el número 10 porque son 10 cuadernos. Entonces, hago los cuadernos que me llegue hasta el número 10. Entonces, ustedes allá en su casa lo hacen más bonito, pero yo por el tiempo, pues, entonces hago mis cuadernos, ¿verdad? Y llega hasta el número 10. Ahora viene el sacapunta. El sacapunta llega hasta el número 8. Entonces, hago mi sacapunta, ¿verdad? Hasta el número 8. Y luego, después que yo lo haga, me queda así. Entonces, vean el pictograma. Aquí llegué hasta el número 6. Hice lápices, aquí cuaderno hasta el número 10 y sacapunta hasta el número 8. Y los coloreé del mismo color que está en la tabla de datos, ¿verdad? Ahora, entonces, una vez he escuchado la explicación, entonces, ustedes van a hacer en su casa la actividad, y la actividad es de frutas. Ahí yo les coloqué en la tabla de datos unas frutas y la frecuencia, que es el número de frutas que ustedes van a realizar. Entonces, repito, después ya ustedes tienen la tabla de datos, luego vamos a construir el diagrama de barra y luego el pictograma. ¿Cuál es la diferencia? Que el diagrama de barra son rectángulos y el pictograma son dibujos. Entonces, bueno, mis niños, espero que me hayan entendido. Esta clase es sencilla y es bien divertida. Entonces, bueno, vamos a trabajar.